Entonces, pero vamos a orar, póngase de pie y luego voy a dar la introducción a lo que es el estudio de esta noche. Soberano Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder estar en este santuario, de poder alimentar nuestra alma con tu palabra. Estamos sedientos de tu palabra. Sabemos, Señor, que nuestra mente es finita, limitada, pero tú tienes, Señor, la sabiduría infinita. Y tu palabra nos ha enseñado, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da abundantemente sin reproche, pero pídala con fe y no dudando, dice la palabra. Porque el que duda es semejante a las olas del mar, que son inconstantes y arrastradas por el viento. Yo te pido, Dios, danos sabiduría para entender tu palabra, para que juntos como iglesia podamos estudiar tu palabra, adquirir el tesoro del conocimiento y para poder tener la sabiduría correcta para la aplicación a nuestra vida. No queremos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Te ruego, Dios, ilumina mi mente, quita toda idea preconsciente, toda idea, Señor, humana. Líbrame de agregar mis pensamientos a la palabra, sino que sea el Espíritu de Dios hablando a su iglesia, a su pueblo, revelando y enseñando a cada punto que vamos a tocar en este estudio de esta noche. No sé cuánto tiempo tardaremos viendo toda la estructura de los acontecimientos finales y creyendo que el retorno de Cristo está más cerca que nunca. Creyendo, Señor, que no es fácil de explicar ciertos puntos y periodos, puesto que el terreno de la especulación, de las hipótesis, están muy presentes en la mente humana. Pero Dios, te pedimos que seas tú guiándonos a través del Espíritu Santo y exponer tu palabra de una manera sabia y correcta y con humildad y obediencia, fidelidad a ti y a tu palabra, Dios. Danos un espíritu de aprendizaje, un corazón humilde para poder entrar en el conocimiento de tu palabra y poder exponerla como está revelada, con toda humildad y amor y paciencia. Aquellos que desconocen esta verdad, que vamos a revelarlo con la ayuda de tu Espíritu. Te doy gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Gracias por el pueblo reunido y gracias por los que nos van a ver en las redes sociales. En el nombre de Cristo te pedimos, Padre. Amén y amén. Dale palma al Señor, amados hermanos. Gloria a Dios. Es una bendición estar en la casa de Dios. Amén. Gracias. Dios te bendiga. Hoy, tomen su lugar, por favor. Hoy vamos a empezar de manera diferente, puesto que, como es un estudio, conforme vaya explicando, vamos a ir leyendo la palabra del Señor. Hoy quiero entrar solo en la introducción, en lo que es la palabra escatología. ¿Algunos de ustedes han escuchado de esta palabra, escatología? Amén, dice nuestro hermano. Oh, claro, es un estudiante, ¿cómo no ha escuchado tantas cosas que hemos dicho allá en la escuela? Pero de todos los presentes, ¿han escuchado ustedes de esa palabra escatología? Por eso es importante que vengan y aprenden lo que es esto. La palabra escatología se dedica a estudiar los tiempos finales, el tiempo del fin. Es una doctrina que se dedica a estudiar las profecías bíblicas. No solamente la escatología se enfoca acerca de la venida de Cristo, sino que ha estudiado todo que existía antes de que el hombre llegara a la tierra. Entonces hay varias mapas que tenemos, pero hoy nos vamos a dedicar exclusivamente en dos. Una es la dispensación acerca de la gracia, del arrebatamiento, la gran tribulación, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, y en la venida de Cristo, la guerra de Armagedón, la guerra de Gog y Magog, la tercera guerra mundial. Todos estos acontecimientos los vamos a ver. Por eso quiero ir despacio. Ahora yo quiero pedirles un favor, no se asusten. Si usted es creyente en Cristo y el Espíritu de Dios ha obrado en su vida,
La gran tribulación que vamos a ver no es para la iglesia, es para los que se quedan. Si tú estás preparado, preparada, tú y yo vamos a ser arrebatados antes que el caos, antes que los 7 sellos, antes del juicio de todas las copas que está plasmada en Apocalipsis. Entonces yo les animo, no tengan miedo. Porque cuando uno da esos estudios, hay gente que dice que tiene miedo y que viene el juicio. Son cosas que no podemos evitar, que ya está en la palabra de Dios. Aunque el pueblo se arrepintiese, toda la tierra, decía en la clase, la palabra de Dios es infalible, entonces no fallará. Ocurrirá lo que ya está escrita. Ahora la promesa es que nosotros, el Señor nos va a librar de lo que viene. Ahora, hoy no vamos a llegar a todos los puntos. Yo voy a ir mostrando uno por uno y explicando cada periodo. Pero me quedé en la escatología. Entonces la escatología se dedica a estudiar los tiempos finales, las profecías, los acontecimientos, todos los hechos que han ocurrido, lo que están ocurriendo y lo que van a ocurrir. O sea, hay 3 puntos. Lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el futuro y lo que está en próximo a acontecer. Entonces la escatología se dedica a estudiar todo esto, pero nosotros vamos a tocar una parte nada más, por así decirlo, un 2, un 3%. Porque la escatología se dedica desde la expansión de la tierra. Porque cuando empezamos a estudiar la escatología desde su inicio, nos damos cuenta, dice la Biblia, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo ocurrió ese principio? No hay hechos ni cronología. Hubo un principio en que Dios creó. La tierra es vieja, hermano. La tierra es demasiada, o sea, tiene muchos años, millones y billones de años. El hombre es que tiene solo como 6,000 años de historia en la tierra. El hombre. Porque la cronología comienza cuando el hombre es expulsado del Edén. Allí comienza la cronología. Nadie sabe cuántos años Adán tardó y Eva en el huerto de Edén, fieles a Dios. No sabemos. No sabemos eso. Porque cuando usted comienza a leer Génesis de 1, usted comienza, dice que el Espíritu se movía sobre las aguas. ¿De dónde vino la agua? Porque lo que Dios hace en el primer día, lo que Dios hace es dividir el agua de este lado y poder resaltar lo que era seco. ¿De dónde vino? Entonces la escatología comienza a estudiar eso, pero como nosotros no vamos a entrar en ese punto, lo que vamos a considerar a continuación es los eventos que se están aproximando. Ahora bien, Dios hizo 8 pactos con el pueblo. 8 pactos Dios hizo con el pueblo. Dentro de esos 8 pactos también Dios hizo 7 dispensación. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo en que Dios trató de una manera muy especial con el pueblo, tanto como un ejemplo, la primera dispensación es la inocencia, la dispensación edémica. Esa es la primera dispensación, que el hombre era inocente en el huerto de Edén. Era un paraíso, era una delicia, una dulzura hermosa. Ahí no había pecado. Entonces, cuando el hombre peca y es expulsado, termina esa dispensación de la inocencia y comienza lo que es la conciencia humana. Ya del hombre llegó a tener conciencia del bien y del mal. Y esta dispensación que tuvo lugar terminó en el diluvio de Noé. O sea, y después vino la otra, la tercera, comenzó después del postdiluviano y termina en el Torre de Babel. Después de la Torre de Babel comienza lo que es la dispensación de los patriarcas desde Abraham hasta la esclavitud. Allí termina la cuarta. La quinta comienza desde Egipto. Cuando Israel sale de Egipto, termina, es la más larga de todas y comienza y termina cuando Cristo muere y clavó todo el pecado en la cruz del Calvario. Allí termina. Entonces la quinta no lo vamos a ver, la 5 que estoy diciendo. Nosotros vamos a ver la sexta y la séptima. ¿Cuál es la sexta? Es la dispensación de la gracia. En este momento, en la actualidad, estamos en la dispensación de la gracia. O sea, estamos en la gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cuándo surge la gracia? Que ahorita voy a enseñar conforme la mapa que traigo. Cuando el Espíritu de Dios vino a la iglesia, comienza esa gracia. Pero nótese bien que como son periodos, entonces la gracia va a terminar. La gracia no es infinita. La gracia termina cuando, la gracia comienza cuando el Espíritu vino a la iglesia y cuando la iglesia es trasladada de la tierra a la gloria. Entonces ahí termina la gracia. Allí termina. Por eso
Es importante que conozca eso y que avises a tu familia que Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos como seres humanos, prepararnos, porque en cualquier momento la gracia termina. Entonces allí dentro de esta dispensación ocurrirá algunos eventos que lo vamos a ir viendo poco a poco, como es el arrebatamiento. Ahora, esta es una de las doctrinas más atacadas, más ignorada, y se ha llevado a ciertos terrenos de debate cuando la gente quiere poner, o los maestros o los teólogos quieren poner su mente encima de la palabra. Entonces cometemos el error de negar una realidad, porque la Biblia habla del arrebatamiento, lo que no dice cuándo ocurre, y ahí está el problema de la interpretación. ¿Cuántos han leído el arrebatamiento en la iglesia, en la Biblia? A ver, ¿en qué parte de la Biblia está? A ver, de este lado, ¿han leído usted algo del arrebatamiento en la Biblia? ¿En qué? Primera o segunda, capítulo y versículo. ¿Se dan cuenta? Muchos no saben de eso. Y es la doctrina más importante para este tiempo. O sea, yo siempre he dicho que la iglesia necesita ser entrenada con la palabra de Dios. Porque si hay algo que ha ocurrido en nuestro tiempo, también vamos a hablar de la apostasía. Hoy, hermano, escuchen esto. Hoy, la enseñanza de hoy es la introducción. Porque tengo que explicar eso. Miren, no saben ni siquiera en qué parte de la Biblia habla del arrebatamiento. Y si yo comienzo a hablar de arrebatamiento y no tienen idea de qué es eso, pues no van a entender nada. Por eso yo quiero enseñarles paso por paso, punto por punto, de manera que vayan siendo entrenados conforme a la palabra de Dios. Entonces la Biblia habla del arrebatamiento, pero no habla cuándo ocurre. Entonces hay 4 posturas que se ha dado. Algunos creen que es pretribulación, metribulación, postribulación. Otros entienden que arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son las mismas cosas. Pero yo voy a explicar en qué posición estamos, y tenemos varios textos bíblicos para respaldar por qué creemos todo lo que vamos a enseñar. Porque si hay algo que he aprendido es que si algo que vamos a enseñar tiene que ser conforme a la Biblia. O sea, no podemos enseñar algo que no está en la Biblia. Tampoco podemos, hermano, poner nuestra idea a la Biblia. Tampoco podemos, hermano, torcer la Biblia para acomodar a nuestra manera. Cuando la gente me dice, o hay muchos hermanos, conozco varios amigos que son maestros de escuela dominical de otros lugares, y me dice, hermano, ¿tú qué piensas de eso? ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees? No importa lo que yo crea. No importa lo que Dios piensa. Lo importante es qué dice la Biblia. Ahí está el punto. Porque lo que yo piensa, valga la redundancia, no importa. Entonces hay mucha gente que dice, yo creo, hermano, yo pienso. No interesa lo que tú piensas. Lo que Dios interesa, qué dice la Biblia, qué dice la palabra. Porque esta es la revelación más segura que nos ha sido dada, es la palabra del Señor. Entonces yo siempre le digo al hermano, no importa lo que yo creo, lo que yo pienso. Porque eso no es lo importante. Lo importante es qué dice la Biblia. Por eso usted le pregunta a un líder, y si dice, bueno, yo creo, dígale que lea su Biblia. De verdad, porque no importa lo que yo crea. Lo importante es que dice la Biblia. Allí está el punto. Por eso yo a veces pruebo a los hermanos, no para humillarnos, sino a ver hasta dónde. Porque hay gente que dice, no, yo amo a Dios, amo la palabra de Dios. Y uno les pregunta algo y no sabe nada. Es que no aman la palabra. Cuando uno ama la palabra, hermano, uno dice, hermano, yo puedo dar mi opinión, pero vamos a seguir qué dice la Biblia. Vamos a abrir qué dice la palabra de Dios. Y entra y enseña lo que la Biblia dice. Ahí está el punto. Entonces, eso es lo que yo quiero enseñarles, porque va a haber gente que le va a cuestionar a usted. O va a haber gente que va a decir que el arrebatamiento no existe. Un montón de cosas que enseña, pero la realidad es que la Biblia enseña eso. Ahora solo que tenemos que ver el detalle, lo que la Biblia enseña, e ir entendiendo despacio, con sabiduría, con humildad, de poder pedir al Señor que nos ayude a entender lo que el texto dice. Y allí está el punto. Entonces, por eso yo quiero enseñarles, entrando ya a lo que es en la sexta dispensación, que es en la gracia, hermano. Estamos en la gracia, pero esa gracia va a terminar. ¿Cuándo? No sabemos, pero eso ocurre cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia. Pero eso va a terminar. Hay 2 cosas que puede ocurrir en nuestra vida, los que estamos presentes.
La muerte te puede sorprender o la venida de Cristo. Estas dos cosas son las que determinan el fin del mundo para ti, porque el fin del mundo ocurrirá después del milenio, pero el fin del mundo termina para cada uno de nosotros, ya sea que la muerte nos sorprende o ya sea que Cristo venga en cualquier momento. Son dos cosas, y eso es lo que debemos tener claro como creyente y la esperanza. Entonces, dicho eso, entonces quiero leer unos versos como introducción. Hoy es la introducción. No vamos a avanzar mucho. Lo que quiero es preparar la plataforma. Primera de Pedro, segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 7. Verso 8, perdón. 3:8. Segunda de Pedro, versículo 8 hasta el 12. Por favor, se ponga de pie. Vamos a leer estos pasajes como la base de todo lo que vamos a enseñar a continuación, porque esto tiene que ver con la escatología. Nos enseña cosas que ocurrirán, lo que pasará, y nos enseña cosas de lo que ocurrirá. Dice, lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Amén. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es. Ahora, vamos a ir despacio. Observe, dice Pedro, un día es como. Aquí hay un punto escatológico muy importante. ¿En cuántos días terminó Dios terminar toda la creación antes que descansara? Ok, note algo le voy a decir. Moisés, que fue escritor del primer Salmos, se cree que Salmo 90 fue escrito por Moisés. ¿Cuántos saben de Moisés? A ver, ¿quién es Moisés? Este es un estudio, vamos a ir despacio. ¿Quién es Moisés? ¿Pero quién es? ¿Un profeta, un sacerdote, un rey? ¿Quién es? ¿Un caudillo? ¿Un libertador? Por eso, venga, aquí va a aprender, porque esta iglesia se dedica a enseñar la palabra de Dios con amor y humildad a la gente. Entonces, Moisés escribió el Salmos y él dice lo mismo, y dice, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años. Viene Pedro y dice lo mismo. Ahora Pedro nos está dando un punto muy importante de lo que es la escatología. Ok, un día, ¿cuánto es? Ok, note bien. Entonces, en el primer día equivale a 1000 años. Dios hizo todo, puso orden en un día. Equivale a 1000 años. En 2 días, ¿a qué equivale? Para Dios. 3 días, ¿a qué equivale? 4 días. 5 días. El 6º día, 6000 años. Ahí hay un punto de la cronología acá. Desde Adán, escuchen esto, desde Adán hasta Abraham hay como 2000 años. De Abraham a Cristo hay otros 2000 años. ¿Captan la idea? Porque lo que quiero es que entiende lo que Pedro, aunque no voy a exponer esto de manera expositiva, solo quiero tomar un punto de referencia, porque ya voy a abrir la mapa. Ok. ¿En cuánto quedamos? ¿Qué dijimos? 6000 años. Ahora bien, de Adán a Abraham 2000 años, según la cronología. De Abraham a Cristo son 2000 años. ¿Cuánto vamos? De Cristo a nuestro tiempo, ¿cuántos años? 2000 más 4000, 6000 años. El número 6 es el número de hombre, y el número 6 va a ser la marca del anticristo, el sello de la bestia. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿en qué día fue creado el hombre? En el 6º, o sea, en el número 6. Y un día para Dios es como 1000 años, 6000 años. Por eso que en esta es la dispensación de la gracia. En cualquier momento Cristo suena la trompeta, levanta su iglesia y aparece el caballo blanco de Apocalipsis, que es el anticristo. ¿Por qué? ¿Y por qué dice que en el 7º día Dios
descansó. En la otra dispensación es que el otro milenio que va a ocurrir es que Cristo reinará 1000 años en la tierra con su iglesia. ¡Wow! Y se cumpla todos los periodos. 7 dispensación, 7 días. Por así decirlo, cada dispensación como que si tuviera un día. Porque es lo que estamos viendo acá. Amados, no ignoréis que para con el Señor un día es 1000 años. Y 1000 años es como un día. O sea, un día es 1000 años. 6 días Dios hizo el hombre. Y estamos en la época de 6000 años, por así decirlo. Y el número del anticristo será 66. Número de hombre. Ahora el 6º día descansó Dios. Es cuando Cristo viene. Y Cristo reinará 1000 años en la tierra con su iglesia. Y esto lo vamos a ver en la mapa, porque eso viene en la mapa. ¿Se dan cuenta que aquí está la clave? En lo que Pedro nos está revelando, solo que nos cuesta entender un poquito. ¿A cuánto les cuesta? Los que son honestos. Nos cuesta, hermano. Porque cuántas veces yo había leído esto y uno va leyendo, oh, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero nunca imaginé que aquí hay un principio escatológico, que aquí habla de los 6000 años y que habla del número de hombre. Porque la marca de la bestia del anticristo va a ser número de hombre. ¿Están aquí? Qué bonito, ¿no? Seguimos. El Señor no retarda su promesa. ¿De qué promesa está hablando? Ahora aquí yo creo que voy a exponer. De todas maneras nos falta muchos jueves, así que no se preocupen. Mejor siéntense para que no se cansen. Siéntense. Quiero ir poco a poco para que no se cansen. Yo porque no quisiera sentarme, pero no me queda más que estar explicando acá. El Señor no retarda su... ¿Qué promesa está hablando? ¿Alguien dijo su venida? Está hablando, el Señor no retarda su... Él prometió regresar. ¿Cuántos saben eso? Jesús prometió regresar. ¿Por quién? ¿Por todo el mundo? Por su iglesia. Por eso hay mucha gente, quiero que preste atención. Esta es la introducción nada más. ¿Ha escuchado usted mucha gente que dice: yo no necesito ir a una iglesia, yo creo en el Señor, leo mi Biblia en mi casa, yo oro en mi casa, no necesito ir a una iglesia? Error. Porque Él no viene por gentes individualistas. Él viene por una. Si tú no eres parte de una iglesia local en la tierra, no lo serás en el cielo. Porque Cristo viene por una iglesia. Y para ser, nosotros somos la iglesia. Pero Cristo quiere edificar y santificar, purificar su iglesia de manera unidad, la unidad de la iglesia. Somos, no importa si tú eres árabe, chino, guatemalteco, no importa. Pero en Cristo somos uno y somos la iglesia de Cristo. La iglesia no es esta. Este es un templo, un santuario. ¿Cuántos saben que este es un templo? Pero ¿sabes cuál es la gramática que nosotros usamos? Voy a ir en la iglesia. Porque pensamos que este es la iglesia. Tú eres la iglesia. La iglesia son personas que el Padre escogió y que el Hijo redimió con su sangre y el Espíritu Santo los regeneró. Esa es la iglesia. Son personas que el Padre lo escogió, el Hijo los hermanos lo redimió con su sangre y el Espíritu lo regeneró. Esta es la iglesia. La iglesia no es un edificio, eres tú y soy yo. Y los que han creído. Entonces muchos, yo no quiero ir a la iglesia porque aquí hay muchos religiosos. No entienden nada del concepto. Es importante congregarnos si quieres participar con la iglesia que estará en las bodas del Cordero. Porque no vengas tú a decir o alguien a decir que yo no necesito porque yo creo en Cristo. El diablo cree, los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Tú como ser humano quieres ser parte de la iglesia, conviértete a Cristo y cumple lo que el Señor ha revelado en su palabra, cada principio, cómo llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces la promesa habla de su venida. ¿Están aquí? Según algunos lo tienen por... ¿No ha escuchado usted gente que diga? No. Desde que mi abuelo estaban diciendo que Cristo viene, que viene, y no viene. Y la gente, muchos se han ido de la iglesia.
Porque sí, hemos predicado, muchos hombres de Dios han muerto, Cristo viene, prepárate, y no ha venido. ¿Sabe por qué no ha venido? Mira, le voy a dar un dato histórico. Según la cronología, que los 6.000 años y el periodo terminó en el año 2000. O sea, si nosotros entendiéramos la cronología, Cristo tenía que venir en el año 2000, porque allí terminó el tiempo, el periodo establecido. Pero ¿cuántos años llevamos más? Pero fuerte, hermano. ¿Cuántos años llevamos más? 23. Ahora bien, algunos han determinado de esta manera, estamos en un parto de gracia. Estamos en el pacto de la gracia, la dispensación de la gracia. Pero un parto de gracia, ¿qué significa? Voy a usar una ilustración, y por favor no se molesten las hermanas. Pero según la ciencia, cuando una mujer queda embarazada o encinta, hay un periodo de 9 meses. ¿Sí o no? Las hermanas que son mamás saben. Pero hay un dato allí, que a veces se cumplen los 9 meses y nace el bebé. A veces el bebé nace antes de los 9 o a veces después. Hay que preguntar eso a las hermanas. De verdad. A veces los médicos dicen, tu hijo va a nacer en tal fecha, ponen fecha, y luego a veces nace 2 semanas antes, o a veces nace 3 días después o 1 semana después. Ahora, ¿qué quiero? Esta ilustración, quiero ilustrarlo de esa manera. El tiempo se cumplió en el año 2000, pero Dios nos está dando la oportunidad a la humanidad que se arrepiente. Porque Él dice que Él no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la gente lo tiene por tardanza. Dice, no, desde que mis bisabuelos hablaban que Cristo viene. No. ¿Sabe por qué no ha venido? Porque tiene misericordia de ti, de tu papá, de tu abuelo, que a lo mejor ni es creyente, a lo mejor está engañado. Y tú, como creyente, enséñale la palabra para que salga de la oscuridad y esté seguro de una salvación garantizada en Cristo. Por eso no ha venido, porque hay gente que todavía no ha escuchado el evangelio. A otros que han escuchado y no quieren arrepentir, pero hay gente que no ha escuchado y necesita escuchar el evangelio. Por eso el texto dice, según algunos tienen por, no viene, y siguen. Uno le dice, hermanos, prepárate que Cristo viene, el fin, que el río Éufrates ya se secó y los caballos de China, de Rusia pasarán en la guerra Armagedón. Y la gente dice, hace años venían diciendo, no, y de verdad se está secando el río. Esto lo vamos a ver en los caballos. Yo lo voy a explicar, por eso quiero ir despacio. Ya se secó el río Éufrates, que es una profecía, que Dios permitirá que se seque ese río para que las tropas de China y del Medio Oriente pasan para el conflicto en Israel. Está secando el río Éufrates, que es uno de los ríos que salía del Edén, que hay 4 ríos que salían del Edén. Ahora, ¿qué simbolizan los ríos? Preguntan los estudiantes, que ellos saben. Ok, seguimos. Algunos lo tienen por, sino que es paciente para con nosotros, hablando al pueblo de Dios, no queriendo que ninguno perezca. ¡Qué misericordia es nuestro Dios, hermano! O sea, Dios dice, yo no quiero que perezcas. Te está dando tiempo para que te arrepientes. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? No, yo estoy bien como estoy. ¿Viven en pecado? Estoy bien como estoy. No, no estás bien como estás. Porque como falta de conocimiento, tú no conoces el oficio que viene. Tú piensas que no, porque hay gente que no conoce Biblia, entonces piensa, no, así va a estar el mundo todo el tiempo. No conoce Biblia, lo que viene. Hasta los reyes van a rogar cuando desata la furia del cordero, dice la Biblia. Los reyes van a decir a la tierra, peña, tierra, calle sobre nosotros. No soportamos el furor del cordero. Se ha encendido contra la tierra. Los reyes le dicen, o sea, los reyes dicen, aplástanos tierra. Y el creyente dice, estoy bien como estoy, no necesito preparar mi vida. Bueno, no hay problema. Yo a veces le digo a un amigo, porque tengo confianza, le digo, ahí me saludas a Judas, porque no se quiere arrepentir. Porque de verdad, mira, para con nosotros, no queriendo que ninguno, o sea, Dios no quiere que perezcas.
Porque Él sabe que lo que viene es grande, es terrible. Sino que todos proceden ¿a qué? O sea, si la gente dice, yo estoy como bien como estoy, ni un pastor me va a obligar, ni los... No, yo siempre, a mí no me interesa obligar a la gente. Mi trabajo mío es solo enseñar. El que escucha la palabra y aplica su vida, se arrepiente y arregla su vida, gloria a Dios. Y el que no, no. Nosotros los predicadores no podemos hacer nada, no podemos salvar a la gente. Ellos tienen que tomar la decisión de arrepentirse y preparar su vida. Porque nosotros no podemos. Lamentablemente hay muchos que obligan a la gente que cambia y predican que no hagas esto, ¿no? No, si la gente, si el Espíritu de Dios no regenera, con todo eso la gente no puede. Sí, hermano, escucha, le voy a decir un dato o un punto muy importante en lo que es la otra doctrina de la salvación. Tú puedes venir a la iglesia y estar como estás. Tú puedes leer la Biblia, puedes predicar Biblia, puedes ser un erudito, tú puedes tocar mejor, puedes tener la voz de un ángel, puedes venir todos los días a la iglesia, pero aún así tienes que nacer de nuevo para tener salvación. Porque venir y no estar seguro que has nacido de nuevo, no hay una salvación. Hermano, el conocimiento no te salva. Ahora no me interprete, la gente va a decir, bueno, si no nos salva, entonces ¿para qué estudiar? No, porque ¿cómo vas a conocer la verdad? Porque la verdad ya está allí. Hay que descubrirla, entenderla y aplicarla a nuestra vida y al pueblo. Pero tienes que nacer de nuevo. Y muchos dicen, la gente que dice, no, yo estoy bien como estoy, a mí nadie me manda, yo no estoy en pecado. Si estás bien como estás, es evidencia que si no has hecho lo que la Biblia dice, es evidencia que no has nacido de nuevo. Así tan sencillo como es. Porque hay gente que no hace caso. Hermano, bautízase, arreglen su vida con Dios. No, estamos bien como estás. No, sí estás bien porque tú estás esperando el caballo blanco. No, yo no estoy esperando eso. Yo estoy esperando cuando suene la trompeta. Que hay mucha diferencia. Verso 9, verso 10, perdón. Estamos en la introducción porque ya luego usted va a ver todo lo que vean acá. Pero el día del Señor vendrá. Ok. Quiero que memoricen esta parte porque luego cuando llegamos en el arrebatamiento les voy a explicar. Porque muchos dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Ok. Si bien es cierto esto, entonces ya estamos en la gran tribulación. Porque dice, ¿viene? Nadie sabe. La iglesia primitiva siempre ha creído en la eminencia venida del retorno de Cristo o la venida de Cristo. Le voy a decir algo. Si yo le digo a ustedes, hermano, ¿crees que Cristo podría venir esta madrugada? ¿Qué me responderían ustedes? A ver, ¿dónde están los estudiantes? Voy a repetir otra vez. Si yo les digo a ustedes, hermanos, ¿ustedes creen que Cristo podría venir esta madrugada? Ok. Pero si yo les digo, hermano, Cristo viene este lunes, ¿me van a creer? ¡Qué gloria a Dios! Esto está bueno que ustedes están preparados para que no entre el error en la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Podría. ¿Crees que si Cristo podría venir? No estoy diciendo que va a venir. Si podría, es la diferencia. A decir que el lunes viene, estoy poniendo una fecha. Y la Biblia dice el día y la hora. Ni los ángeles que están en los cielos, sino solo el Padre. Entonces hay muchos que han cometido error. Que el 2023 viene, que el 2028. Y interpretando mal la profecía de la higuera y de las generaciones. Pero cuando entendemos este punto, cuando usamos la palabra si podría, es que este es el término que la iglesia primitiva creyó. La iglesia primitiva creyó en la eminencia venida de Cristo. Pero entonces, si la iglesia primitiva entendió de esa manera, esto significa que no estamos en la gran tribulación ahora. Entonces estamos bien en lo que vamos a explicar en el arrebatamiento, que la iglesia se va antes que venga todo este caos de lo que es la gran tribulación. Porque aquí dice, ¿cómo?
Porque cuando Él retorna por segunda vez, que no es lo mismo que arrebatamiento, ya es mucho más fácil porque el mundo va a estar en caos. Él pondrá su pie en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, que son cosas diferentes. ¿Están aquí? Memoricen esta parte porque luego les voy a preguntar cuando llegamos al arrebatamiento. Es muy sencillo memorizar. Pero el día del Señor vendrá ¿cómo? La cual los cielos pasaron con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora bien, como hay textos que nosotros tenemos que entender y con mucho cuidado de no torcerlo, porque hay textos que apuntan señales del arrebatamiento y otros textos que apuntan señales de la segunda venida de Cristo. Entonces hay que diferenciar eso. En este caso, Pedro nos está diciendo qué va a pasar con la tierra. Ahora cuando llegamos en lo que es cielo nuevo y tierra nueva, allí ustedes van a conocer, porque algunos piensan que esta tierra va a ser misma, nomás va a ser purificada. Pero cuando entendemos la gramática de Juan en Apocalipsis, dice, crié cielo nuevo y tierra nueva. O sea, crió, no es recrió. Entonces esta tierra, pum, va a llegar un momento donde se va a desaparecer. Y Dios ha hecho cielo nuevo y tierra nueva. Entonces el punto que necesitamos observar en este punto acá. Las obras que en ellos hay serán quemadas. Parece que dije que en el 12, sí, falta el verso, otros 2 versos y ya se prepara hermano Gaspar. Puesto que todas estas cosas han de ser, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de santa. Pedro está usando el mismo principio de Pablo, que Cristo viene por una iglesia santa. Y por favor no confunde la santidad con esos que andan diciendo que si las hermanas ponen esto, que se van a que no confunde la santidad con eso. Un día vamos a enseñar lo que es la diferencia entre el liberalismo y lo que es la santidad verdadera, según la Biblia. Por eso dije, a mí no me interesa lo que yo pienso y tampoco lo que otros digan. Usted debe de interesarse en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y ahí está el punto. Porque lo que yo diga, eso no importa. Porque Dios no va a preguntar, así como mucha gente dice, debes escuchar fulano de tal. Dios no va a pedir, oye, ¿escuchaste fulano de tal? No, Dios va a decir, ¿qué dice mi palabra? ¿Qué dice la Biblia? Ahí está el punto. Entonces la iglesia tiene que aprender eso, hermano. Porque hay gente que dice, no, fulano de tal dijo eso, fulano de tal no es Biblia. Puede ser un gran predicador, un gran teólogo, no importa. Lo que dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque hay gente que dice, es que fulano de tal a lo mejor ni creyente es. Porque hay muchos ni creyentes son. Tú tienes que, ¿qué hacía la iglesia de Berea cuando Pablo predicó? Dice la Biblia que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Escudriñaban día y noche para saber si lo que Pablo enseñaba era verdad o no. Ese es lo que la iglesia de hoy debe de hacer, porque estamos en la apostasía. Que todo lo que tú escuchas debe de escudriñar si es lo que dice la Biblia o es lo que el hombre quiere enseñar a la gente. De verdad, no es fácil en el día de hoy. Predicar la verdad no es fácil porque la gente está vacunada. No estoy hablando de vacuna de COVID, vacunada con el emocionalismo. ¿Qué es el emocionalismo? Tú ves alrededor del mundo, la gente dice, y está andando yo creo en la profecía, no me malentienden, pero andan profetizando acá y acá y acá, y el pueblo muy emocionado y uno se admira. Parece un avivamiento genuino, pero discerniendo con el Espíritu Santo y con la Biblia, uno se queda admirado. Que ahí el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo habla, pero debe ser congruente con la Biblia. Entonces la gente ahorita, entonces escuchen, cuando entra el emocionalismo en la gente y cuando alguien venga y predique la palabra de Dios como es, la gente rechaza y resiste la palabra porque están vacunados, porque el emocionalismo entró en su mente, en su corazón. Ahora cuando alguien predica la palabra, reaccionan y dicen no. ¿Por qué? Porque quieren y se acostumbraron en el emocionalismo. Y hay que ser cuidadoso con esto. Las emociones se acaban, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Entonces lo más importante, hermano, es lo que dice la palabra. ¿Cuántos quieren saber lo que dice la palabra? Amén. Es lo que dice la palabra. Y ahí está el punto, ok. Santa, piadosa manera de vivir. Ese texto lo vamos a dejar porque quiero sacar eso para mostrarles algo. Dije que hoy iba a ser la introducción, porque algunos hermanos me dijeron que no les dieron permiso hoy, pero que si podemos para la otra dice que vienen. Ojalá que vienen, y si no, de todas maneras nosotros vamos a avanzar. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis? No, el verso 12. Verso 12, ok. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ya preparamos un poco la plataforma. Ahora sí. Entonces vamos a empezar con el primer punto de la dispensación. Véngase para acá, hermano. Y también nuestro hermano Juan. Hermanos, si pueden levantar eso, por favor. Por favor, o quien, para que los hermanos se paran acá. Aquí creo. Pero a ver dónde se ve, puede ver más. Nomás vamos a dar la introducción, porque necesitamos mucho tiempo para... Oh, vienen los dos. Pero está bien. Vamos a dar una muestra a los hermanos Muestran eso, a ver si logran pararlo. Y un lado cada uno. Esto lo vamos a ver después. Está muy grande, ¿verdad? Wow. A ver. Pero bueno. O sí, estíralo acá. Acá. A ver, vamos a ver acá. O si no, como quiera, esto no lo vamos a dar hoy. Solo quiero que vean. Usted ve animalitos ahí y ve una estatua. Yo sé que algunos nunca han visto eso en su vida, pero eso está en la Biblia. No más que no aparece con eso, como esta. El capítulo 2, el Nabucodonosor. ¿Cuántos han leído capítulo 2 de Daniel? ¿Nadie? No. Oh, ahí están dos, dice. Oh. Ok. ¿Alguien ha leído el capítulo 2 de Daniel? ¿No? Pero no se preocupe, que aquí van a aprender. ¿Alguien ha leído el capítulo 7 de Daniel? ¿No? No me digan, hermano. No. Bueno, los que son nuevos entendemos, pero si hay alguien acá que tiene 10 años en el Evangelio y no ha leído, saber qué ella hizo durante esos 10 años. Ya calentó silla y la silla está llorando, está caliente mucho. Necesita levantarse y estudiar Biblia. Ok. En el capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor, el rey babilónico, tuvo un sueño y vio una estatua. Su cabeza era de oro, el pecho era de plata y toda esta parte era de bronce, de cobre, de hierro. Los pies eran de hierro y, como pueden ver, mira, los pies eran de hierro. Cuando Nabucodonosor sueña eso, se asusta y manda a todos los magos de Babilonia para que interpreten. Por esto, hermanos, los brujos son unos mentirosos, engañan. Ellos no tienen, ellos quieren aparentar que son sabios. Mentira del diablo. Solo hay un Dios que está en los cielos, que tiene poder y revela los misterios. Solo Dios, porque nuestro Dios es sabio e infinito. Entonces los magos vinieron y le dijeron a Nabucodonosor: cuéntanos tu sueño. El problema, dijo Nabucodonosor, es que hay un problema. A mí se me olvidó el sueño. Y tuvieron que llamar a un profeta que estaba cautivo en Babilonia, llamado Daniel. Daniel interpretó esto. Y luego en el capítulo 7, Daniel vio esto. Salió 4 bestias del mar. Eso no voy a dar hoy, solo para que vea. El león representa a Babilonia, que eso es el primer imperio del oso. Daniel primero vio una bestia terrible. Salió un león con alas, que es Babilonia. Oso con 2, que representa poder, todo eso. Oso medos persa. El leopardo, Grecia. La bestia terrible. Mira esto. A ver, levántalo un poquito para que vean. La bestia terrible, Roma. Este tiene 10 cuernos. Y estos 10 cuernos tiene que ver con 10 reinos.
que van a ser aliados del anticristo cuando aparezca. O sea, todo el profeta Daniel vio y descodificó, interpretó lo que Nabucodonosor soñó. Y cuando él vio que salían bestias del mar, que representan mundo, estas bestias representan naciones muy poderosas, los 4 imperios gentilismo: Babilonia, Medos Persas, Grecia y la bestia terrible que es Roma, y los 10 reinos, y de esto será el reino eterno. O sea, de esto también, cuando Cristo regrese, establecerá su reino en la tierra, porque el anticristo reinará en la tierra un tiempo, pero cuando Cristo viene lo va a vencer y pum, se acabó el anticristo. Cristo reinará 1000 años con su iglesia en la tierra. Esta es la promesa más gloriosa para la iglesia. 1000 años vas a vivir tú y yo en el reino milenial. Wow. ¿A poco no es maravilloso esta promesa? Entonces esto lo vamos a ver después que terminamos esto. ¿Por qué? Porque esto, Babilonia aparece. Ahora, Babilonia antigua fue destruida. El imperio griego, los medos persas destruyó esto, medos persas, y luego Alejandro Magno vino acá. Usted ve 4 cabezas porque su reino dividió en 4 generales. Y cuando Malaquías termina, antes de que Cristo viniera a la tierra, hay 400 años de periodo de silencio, donde aparece Alejandro Magno, Antíoco Epifanio, que es una figura tipológica del anticristo. O sea, esto no conoce mucha gente, pero lo vamos a enseñar porque eso tiene que conocer el pueblo de Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Roma dominaba en el tiempo de Cristo? ¿Y por qué Roma termina con estos cuernos? ¿Por qué? Porque va a dar el poder político, religioso y económico a la bestia que viene, que es el anticristo. ¿Están aquí? No se me asusten, son cosas que... Ok, ahora sí enrollan eso. Esto nomás para que vean. Por si se animan más, vamos a dar. Y si veo que les da miedo, entonces ya no le demos. ¿Están aquí? ¿Tienen miedo? ¿Cómo si nosotros estamos en Cristo? Ahora este es. Necesito préstame porque quiero señalar los puntos acá. Dije que hoy es la introducción, nos queda poco tiempo. Ok, venga acá, párese usted acá, para que lo vean. Ok, yo voy a ir explicando eso. También necesitamos texto como vayamos. Pero solo vamos a empezar como una introducción. Esta es la dispensación, la sexta dispensación eclesiástica. ¿Qué es eclesiástica? Tiene que ver, la palabra eclesiástica es la iglesia. Es una palabra griega. Cuando usted me escucha decir la historia eclesiástica, me refiero a la historia de la iglesia. Entonces, eclesiástico, hay una doctrina que se llama eclesiología. Es la doctrina de la iglesia. Entonces, sí, ¿verdad, hermano Martín? Ok. Sexta dispensación es la de la gracia. Estamos en la sexta dispensación. Termina en la revelación de Cristo, o sea, cuando Cristo venga. Pero vamos a empezar el primer punto acá. Descenso del Espíritu Santo en el día Pentecostés. ¿En qué parte de la Biblia habla cuando el Espíritu Santo llegó en la iglesia? ¿Ah? ¿Ah? ¿Hechos qué? Correcto. Ok. Por eso un estudio, hermano. Y vaya memorizando o tomando algo, apunte, ver en qué parte de la Biblia están estos eventos. Y usted mismo lo lea. Porque si usted escucha y no toma nota, ¿sabe qué va a pasar? Después que sale de esa puerta, se lo olvidó todo. Y así va a estar usted como los que ya tienen 10 años y no saben. Ok. El descenso del Espíritu Santo, el Pentecostés. Ahora, el Espíritu de Dios siempre ha existido. Aquí quiero explicar eso. El Espíritu Santo siempre ha existido. ¿Cuántos saben eso? Porque Él es la tercera persona de la Trinidad. Y la Trinidad, la naturaleza de la Trinidad es eterno. El Padre es eterno, el Hijo es el eterno, el Espíritu Santo es eterno. ¿Sabían que ustedes eso? ¿Sabían que el Espíritu Santo es eterno? Es eterno. Él ha existido antes de la creación. Siempre ha existido Padre, Hijo, Espíritu Santo, o una unión hipostática.
un compañerismo perfecto. Pero hubo un momento en la historia que ese compañerismo se interrumpió cuando Cristo murió separado del Padre en la cruz por nuestra culpa. Bueno, por lo mío, porque yo sí soy pecador. Me imagino que por ustedes también. Entonces, el Espíritu Santo ya existía en el Antiguo Testamento, nomás que operaba de una forma muy diferente, muy distinta a cómo vemos que Él opera en la iglesia y en el Nuevo Testamento. Cuando David fue ungido como rey, el Espíritu Santo dice que vino sobre David. O sea, vino sobre David. Entonces David fue ungido y el Espíritu vino, pero en la iglesia el Espíritu Santo no está sobre usted. El Espíritu Santo mora en usted. ¿Se dan cuenta de la diferencia de la operación del Espíritu en el Antiguo y en el Nuevo? El Espíritu Santo mora en la iglesia. Porque cuando Él vino, vamos a ver qué pasó. Hechos capítulo 2. Dije que es la introducción, vamos a estar en el Espíritu Santo. Porque ahí comienza la dispensación, termina acá y hasta acá. Y vamos a ir punto por punto. No sé cuántos jueves nos va a tomar, pero el punto es que venga, que no pierde. Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos juntos. ¿Quiénes estaban el día de Pentecostés? Los discípulos, los apóstoles llegaron, estaban todos. ¿Qué era el Pentecostés? Pentecostés se celebraba, hermano, 10 días después de la Pascua. Es una fiesta que ya existía en el Antiguo Testamento. El Pentecostés a los judíos lo conocen como el Shavuot, la entrega de la ley. Pero en Pentecostés, de hecho, Pentecostés aparece en el libro de Ruth, porque Pentecostés significa los primeros, la cosecha, o la primicia de las primeras cosechas. Eso significa Pentecostés. Por eso que el Espíritu Santo llegó en el día Pentecostés, dando a entender, dando fruto del mensaje de Cristo, de los primeros creyentes. ¿Cuándo ocurrió esto? El Espíritu de Dios ya estaba, pero no había venido de la manera que vino en la iglesia como maestro, el que guía la iglesia, el que corrige la iglesia, el que prepara la iglesia, el que da poder a la iglesia para evangelizar. Entonces el Espíritu Santo llegó como en el año 30 o el año 33 después de Cristo. ¿Están aquí? Ahora, al final, si tiene preguntas, luego me lo hace saber, que voy a estar respondiendo lo que usted no entendió o lo que no comprendió. ¿Por qué? Porque en esto hay muchas preguntas, porque Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio y tardó 3 años predicando, tenía 33 años. Y algunos no entienden la cronología porque no entienden el 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo o en el Nuevo Testamento. Cristo nace en ese periodo de silencio como en el año 4, en el año 5, antes del año 0. Hay 3 calendarios: calendario hebreo, gregoriano, lunar. El calendario gregoriano comienza en el año 0, mientras que el calendario hebreo comienza en el año 4, en el año 5, en el momento que antes del año 0. O sea, son datos que uno desconoce, pero así es como llegamos a lograr algunas cosas que como que parecen no claro, pero tiene sentido y significado y todo tiene interpretación. El Espíritu Santo llegó en el año 30 al año 33, en el día Pentecostés. El Espíritu de Dios, ¿cómo vino? ¿De qué forma vino? Verso 2. De repente vino, ¿de dónde vino? Del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, la palabra espíritu en el hebreo es ruah o ruach. En el griego es neuma. Cualquier pregunta sobre ese punto, los estudiantes ya pasaron la doctrina neumatología. Viene del neuma, neumático, del aire. Entonces, la palabra rúa tiene que ver con vida, con aliento, con un aire. Por eso dice acá, como un estruendo, viento recio. El viento, el aceite, el vino, el fuego, son emblemas del Espíritu Santo en el antiguo. Igual hoy. Por eso
tengo que explicar eso detalladamente para que usted no tenga duda. O alguien nos ve. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, ¿qué dice? Ríos de agua viva. Pero alguien dijo, ¿qué? Y dice el contexto, Juan 7:38, esto lo dijo por el Espíritu, el que había de venir. O sea, el agua es un emblema del Espíritu, porque Jesús dijo, que tiene sed, venga. Y él se refería al Espíritu Santo. Esto dice Juan, capítulo 7, verso 37 y al 38. Ahí está la respuesta. ¿Todo bien? Ok, entonces vino el Espíritu en la iglesia. O sea, ahora quiero explicar un punto muy importante en este punto: el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés. Quiero explicar un punto. La iglesia ya existía. ¿Cómo ya existía? En el punto histórico, no más que en el antiguo la palabra iglesia no aparece. Pero la intención de Dios, el hacer el pacto, esos dos pactos con el pueblo, es que Dios siempre ha querido tener un solo pueblo. Dios formó el pueblo de Israel a través de Abraham. ¿Cuántos saben que Dios tenía un pueblo en el antiguo? Y es el pueblo. Entonces Dios le da una promesa a Israel. Mira, Israel, viene un Mesías, un libertador, y le da toda la promesa. Entonces lo que Dios quería es hacer que no haya gentiles ni judíos, hacer un solo pueblo y formarlo como una iglesia en todo el mundo. Es lo que Cristo quería. Israel rechaza al Mesías. Entonces Dios, en su misericordia, dice la Biblia, lo suyo vino y los suyos no recibieron. Está hablando de Israel. Y a los que recibieron, que hablan nosotros los gentiles. Entonces Cristo, cuando la iglesia ya existía en el antiguo, no más que la palabra, porque la iglesia tiene que ver con el pueblo de Dios. Pero cuando vino el Espíritu Santo, es como que el Espíritu le dio un banderazo a la iglesia para que la iglesia se expandiera, y que la iglesia le tenía la comisión de expandir el reino de Dios. ¿Están aquí? Entonces el Espíritu Santo, y allí nace la palabra iglesia. O ahí nace, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. O sea, cuando la iglesia va a ser, el Espíritu Santo se va. Porque voy a poner una ilustración, a lo mejor no está muy clara. ¿Por qué el Espíritu Santo está en la iglesia? Y tengo textos para decir por qué el anticristo no se ha manifestado ahorita. Porque dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice que el hombre de pecado no se ha manifestado porque algo le detiene. Este algo tiene que ver con nosotros y con el Espíritu Santo. ¿De verdad? Y luego. Entonces lo que quiero enseñar, hermano, cuando el Espíritu Santo vino, ahí conformó la comunidad cristiana. La iglesia allá comienza con la palabra eclesia, eclesiología. Comienza en los primeros creyentes, los primeros discípulos, no eran gentiles, eran judíos. ¿De dónde era Pedro? Judío. Leví, todos eran judíos. Entonces Cristo formó su iglesia con judíos. Cuando vino el Espíritu Santo, ya son los primeros frutos de la predicación del evangelio. ¿Están aquí? Entonces el Espíritu Santo vino. ¿Qué más dice el texto? Creo que ahí vamos a quedar porque ya se fue. Mi reloj se dónde quedó. Hermano, verso 3. Ya voy a terminar. No se preocupe, solo esto va a quedar. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Escuche. ¿Dice de fuego o como fuego? ¿Qué entienden de eso? Aquí hay hermanos que saben lo que es este es un símil. Está usando una figura. ¿Cómo? Pero no es fuego. Porque hay muchos dicen, y fue. No, allí dice ¿cómo? Pero no es fuego. Hay que entender los símiles que aparecen en la Biblia. ¿Cómo? Pero no es fuego. Porque hay muchos dicen, hermano, y de repente vino el fuego. No, dice ¿cómo? Usando un símil, una figura. Pero no es fuego, es cómo. Porque los autores a veces vieron cosas que no hallaban cómo explicar. Entonces usan figura como es símil, como fuego, pero no están diciendo que es fuego. Es como por ejemplo muchos, cuando Jesús dice que su sudor era como gota de sangre, y dicen que era gota, dice ¿cómo? No está diciendo literalmente. Ahí están los detalles en la interpretación. Como de fuego,
Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Solo el verso 4, allí terminamos. Y fueron todos llenos del... ¿Qué no fueron llenos del Espíritu? Los que estaban reunidos, los que Cristo les había comisionado. Que viene, no se muevan ustedes de acá, quédanse, viene el Espíritu, van a ser revestidos del poder. Por eso un predicador no funciona sin el poder del Espíritu Santo. Aquí en el altar, lo que necesitamos acá es el poder del Espíritu Santo y la unción para predicar. De verdad, un hombre que no está lleno del Espíritu no va a funcionar bien, porque él solo es un depósito de la unción de Dios y del Espíritu Santo. Entonces hay muchos que no tienen eso, no tienen el Espíritu. Por eso, por más que hablan, se ven secos. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora no va a entrar en el terreno de la lengua, todo eso. Verso 5, ahí terminamos. ¿Están aquí? Moraban entonces en Jerusalén judíos y varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, había muchos pueblos de diferentes lugares. Habían llegado ese día Pentecostés porque era una fiesta que se celebraba. Todavía mucha gente había venido a esa ciudad de diferentes. No solamente eran judíos, diferentes. Cuando el Espíritu Santo vino, en el día Pentecostés. Y ahí surge la iglesia como eclesiología, como iglesia. Y surgió la iglesia, hermano. Y ahí comienza entonces la historia eclesiástica. Ahora bien, hasta aquí quedamos. Para la próxima vamos a hablar del periodo apostólico, la iglesia primitiva. Y luego usted ve acá Constantinopla, la unidad de la iglesia con el Estado. Es la historia más triste y oscura dentro de la eclesiología que tiene 2 milenios de historia. Entonces solo quedamos en la llegada del Espíritu Santo. ¿En qué año dijimos que ocurrió? Al año 30 y después de... Que Dios lo bendiga. Guárdelo, hermano, y no se le olvide que nos quedamos acá. Gracias, hermano. Dale palma al Señor porque ya se nos fue el tiempo. Con cuidado. Por favor, ahí está invertido mucho tiempo, trabajo, dinero. Que Dios lo bendiga, amados hermanos. Y hasta aquí llegamos con la introducción. Vamos parte por parte. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano. Dale palma al Señor.